Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva a ti a un crecimiento en tu vida espiritual. Que el Señor los bendiga. Estamos en la segunda parte de la clase 7 y deseando que ustedes sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Venga sobre ustedes la oportunidad de comprender y recordar todas las cosas. Aquí estamos estudiando respecto a Dios, el Espíritu Santo. Y hemos visto que cómo obra Dios en nuestras vidas y recordemos que hay unas verdades acerca de Dios que hemos estado repasando. Primero, que Dios trata con nosotros como una trinidad, o sea, tres personas en un ser. Lo segundo, que Dios es uno. Él no es tres dioses, sino un Dios, como lo dice Deuteronomio 4:6. Tercero, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuarto, son distintos uno del otro, separados pero conectados. Hemos visto que hace el Espíritu Santo por mí como creyente. Y ahora vamos a ver qué hace el Espíritu Santo por mí en mi comportamiento. ¿Ok? Ahora vamos a entender una serie de bendiciones que Dios nos da a través del Espíritu Santo. ¿Ok? En este estudio nos concentraremos en 4 aspectos de los que el Espíritu Santo hace en nuestro comportamiento. O sea, regenera, bautiza, sella y llena. En primer lugar, Él me regenera, ¿no? Regenerar es dar renacimiento. De aquí el término nacer de nuevo, que es el que más comúnmente usamos. Entonces, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es Juan capítulo 3, verso 3. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Antes de venir a Cristo estaba espiritualmente muerto, ¿no? Entonces, esto es algo importante que tenemos que reconocer, ¿no? Efesios, el libro de Efesios empieza dándonos luz de esto, y es más, como el poder que resucitó a Cristo es el que está operando en nosotros para traernos hacia la vida, hacia la salvación. Entonces esto es muy importante, ¿no? Nosotros no es que hemos escogido entre o salvarnos o no salvarnos, no, estábamos ya condenados, estábamos muertos y la única opción era tomar la bendición de Dios, el regalo de Dios, que es salvarnos. Ok, ahora estoy espiritualmente vivo. Este nuevo nacimiento viene de Cristo a mí a través del Espíritu Santo. En la regeneración recibimos la vida eterna. O sea, ahí cuando nacemos de nuevo es que recibimos la vida eterna. Entonces, esto es importante para nosotros porque muchos podrían estar pensando de que siempre han sido buenos y el tema no es ese. O sea, es bueno que muchos tengan tremendos y grandes y ejemplares valores, que sean hombres, mujeres de bien. Eso está perfecto. El problema es que eso no es lo que nos salva, sino lo que nos salva es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, por eso que es muy importante para nosotros establecer estas verdades.
Ok, vamos a hablar de que el Espíritu Santo, eh, Él me bautiza. O sea, ¿cómo es esto? Y es aquí donde eh, tenemos que establecer una diferencia. Nosotros, eh, la iglesia, el santuario, es una iglesia apostólica y profética. No somos una iglesia en una perspectiva denominacional tradicional o conservadora o por decir, de las que han estado desarrollándose en el siglo XX. Somos una iglesia que ha entrado al siglo XXI y es parte del siglo XXI. Y como iglesia del siglo XXI, nosotros tenemos la gracia y el regalo de Dios de ver todo el consejo de Dios, y esto nos da un privilegio muy grande porque nos permite entender todas las escrituras sin sesgos denominacionales. Y esto es importante. Yo creo que tenemos que ser, y estoy hablando a todos los que son parte de la iglesia santuario y están siguiendo estos estudios. Esto va a afirmarles. Si tú en alguna medida tienes alguna diferencia o tienes preguntas al respecto, no tengas eh, temor de preguntarnos. Yo no te voy a querer convencer. Esto es un asunto que nosotros estamos enseñando en la iglesia santuario y lo enseñamos. Somos una iglesia que tiene 25 años de desarrollo, ¿no? O sea, estamos ya pronto a cumplir los 25 años y esto es muy importante para toda, toda la membresía, la congregación entiende que estamos llevando a cabo una oportunidad de refrescarnos y recordar todo lo que enseñamos. Ok, Él me bautiza. Recuerda, no se puede hacer doctrina de pasajes narrativos, al contrario. Para hacer doctrina tenemos que hacer doctrina de los pasajes doctrinales, no de pasajes históricos, por decirlo. De hecho que mucho de esta regla se refiere a que, por ejemplo, el libro de los Hechos no es un libro de doctrina, pero lo que tenemos que hacer es tomar todos los demás libros, eh, en epístolas, evangelios, para poder cimentar lo que está dicho en los el libro de los Hechos, y esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque sí hay manera de poder corroborarlo en eso. Ahora, primero quiero que hablemos lo que no es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en el camino, en este momento, van a surgir preguntas. Si quieres, apúntalas, pero te vas a dar cuenta que enseguida estamos resolviendo algunas de las preguntas que tiene. Ok, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo no es la regeneración del Espíritu. No es la morada interior del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu Santo no es la llenura del Espíritu. Ahora, aquí ustedes deben estar con unas tremendas dudas, unas tremendas interrogantes, pero lo que vamos a hacer es explicar sobre este tema. Vamos a explicar claramente lo que implica cada uno de estos. Ok, por eso vamos a aclarar la doctrina. En un creciente número de iglesias bautistas y conservadoras están ahora enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. De hecho que ellos están enseñando algo
diferente a lo que, por ejemplo, enseña las iglesias pentecostales, en la doctrina pentecostal o la doctrina pentecostal reformada. Cualquiera de ellos tienen una enseñanza diferente. Cuando estas iglesias bautistas y conservadoras enseñan, ellos indican que mucha de la confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo sale a flote por la falta de distinguir entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, de hecho que en hacer esta diferenciación tienen razón, pero tenemos que explicar. Ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es de posición, o sea que es algo que Dios hace por nosotros estableciendo nuestra relación con Jesucristo. ¿Ok? En un sentido, tienen razón. Y a diferencia de la llenura del Espíritu Santo que se experimenta, y la experiencia tiene que ver con lo que cedemos al control del Espíritu Santo. Ok, y aquí es donde ellos tienen y no razón, porque el tema de la llenura del Espíritu Santo, que si bien es cierto, se experimenta porque tú te cedes y esto no lo contradecimos, está el hecho de que cuando el bautismo del Espíritu Santo es de posición, significa que para el grupo conservador y bautista, no, el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente es una experiencia. Y ahí es donde entramos en diferir con esa enseñanza. Aunque gran parte de esto es verdad, necesitamos profundizar en el tema bautismo, ya que la clave para entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo está aquí. Y ojo, ahora empezamos a establecer la enseñanza de la doctrina, el santuario, la doctrina que nosotros enseñamos. El bautismo es purificación. O sea, la palabra bautismo se deriva del tema de la purificación. Entonces, esto tenemos que entenderlo. En donde tú encuentras esa palabra, tienes que relacionarla con el hecho de la purificación misma. Hablar de purificación es referirnos a lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros para ponernos en la posición correcta, estableciendo nuestra relación con Jesucristo. Ok, aquí hay un obrar que no es un obrar, por decir, simple o sencillo, sino es la forma en la que solamente Dios puede hacer, y aquí entran varias acciones que el Espíritu Santo mismo ya hemos referido, hace respecto a nosotros. Entonces, esto es muy importante. Para muchos, esto puede ser una experiencia muy intensa. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia intensa o gratificante, cuyo énfasis mayor no ha sido tomado en cuenta. El énfasis mayor es que es una experiencia profética. Entonces, esto tenemos que explicarlo. Esto cambia nuestra comprensión distanciándonos de las opiniones de las iglesias bautistas y conservadoras, además de la doctrina pentecostal. Y es aquí donde estamos, lejos de ellos. Nuestra comprensión se facilita cuando relacionamos la enseñanza del Señor a Nicodemo respecto a nacer del agua y nacer del Espíritu. Esto es necesario, o sea, nosotros tenemos que partir de los pasajes doctrinales y la enseñanza del Señor es pura doctrina. Entonces, aquí es donde muchos no están entendiendo cómo relacionar esto de nacer del agua y nacer del Espíritu.
Nacer del agua es cuando se arrepiente de sus pecados una persona. Y nacer, o sea, del Espíritu, es la purificación o bautismo del Espíritu Santo. Sucede cuando nacemos del Espíritu. Ok, una cosa es tener ese arrepentimiento, pero otra cosa es que el Espíritu Santo te toque por encima. O sea, ya es más, tanto lo uno como lo otro lo hace el mismo Espíritu Santo. Es más, Dios te regaló la fe. Es una operación de Dios que está ahí desarrollándose. Por eso que aquí es donde se han dado muchas confusiones, porque no lo han estado relacionando para poder entenderlo. Es exactamente el punto de partida, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, es el punto de partida para una vida cristiana, siendo sellados por el Espíritu Santo, habiéndose realizado la regeneración, nuevo nacimiento. Es el punto en donde Dios nos toca sobrenaturalmente y se cumple la promesa de Joel de ingresar a lo profético. O sea, Joel no habló de que la única evidencia de haber recibido la promesa del Padre era hablar lenguas, no era eso, era profetizar. Entonces, esta es la parte que nos distancia. Por eso, aclarando, no es la regeneración del Espíritu Santo solamente. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no es la regeneración del Espíritu Santo solamente. O sea, sucede ahí como uno de los eventos involucrados. O sea, es una multiforme gracia de Dios, porque esto es uno de los eventos que sucede en el bautismo del Espíritu Santo. Por otro lado, el bautismo del Espíritu Santo no es la morada interior del Espíritu, porque al contrario nos convierte en ser parte del cuerpo de Cristo, que es la morada del Espíritu Santo. Entonces, somos ladrillos vivos de un edificio que se está formando. Y el templo ya no lo hizo Dios con ladrillos de piedra, lo ha hecho con ladrillos vivos, que somos tú y yo. Y por eso es que nosotros venimos a ser parte de la morada del Espíritu Santo, del cuerpo de Cristo. O sea, esto es importante diferenciarlo. También el Espíritu Santo no es una segunda bendición del Espíritu, porque es en realidad la bendición, o sea, la más importante bendición de entrar al reino de Dios y a la seguridad de ser Él, al ser sellados por el Espíritu Santo. O sea, no se olviden que ese concepto de la segunda bendición y todo eso es un concepto que ya viene no del siglo pasado, sino del antepasado. O sea, a fines de 1800 ya habían siervos que hablaban de la segunda unción, de la segunda bendición, etc. Pero esto es importante. Cuando entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es la bendición, o sea, la principal bendición, no vamos a estar dándonos cuenta de que esta es la segunda bendición, porque sí hay otras segundas, terceras, cuartas, cuando Dios te llena y todas esas cosas, ¿no? Ok, aunque haber nacido del agua pueda marcar un cambio en una vida, el verdadero cambio es cuando nacemos del Espíritu Santo. Además, después hay muchas veces que el Espíritu Santo se hace notar en nuestra experiencia de vida, tocándote y arrullándote, etcétera, llenándote. Ok, también el bautismo del Espíritu Santo no es la llenura del Espíritu, porque la llenura en sí, sucede cada vez que cedemos algo más al control del Espíritu Santo. O sea, cuanto más estás entregando tu vida, el Señor empieza a llenarte más. Y esto es lo que te permite tener otras experiencias con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, sí, al principio parecía que te habíamos confundido, pero ahora ya tienes más claras las cosas. Pero vamos a seguir. Lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace el bautismo del Espíritu Santo es lo siguiente. Primero, el bautismo del Espíritu Santo es poner al cristiano dentro del cuerpo de Cristo y dentro de Cristo mismo. 1 Corintios 12:13.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hay 150 referencias del Nuevo Testamento con relación a que nosotros estamos en Cristo. Eso es tremendo. Ahora, cuando lo vemos y empezamos a identificar en nuestras propias vidas esta verdad, nos gozamos de saber qué tremendo privilegio Dios te ha dado de ser parte de su familia. Ok, en segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo mismo. Ok, el bautismo ha sido hecho por el Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza. El Espíritu Santo sitúa al cristiano dentro del cuerpo de Cristo, y este es un acto soberano del Espíritu Santo. O sea, tú y yo no tenemos nada que ver con ello. No es por algo que hicimos, algo que dejamos de hacer, no, Él quiso hacerlo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. 1 Corintios 12:13. Esto nos debe llevar a nosotros a entender que es una gracia. En tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo se realiza una vez y para siempre. La palabra griega usada en 1 Corintios 12:13 está en tiempo auristo, presente, continuo. La forma griega de expresar una experiencia que dura toda la vida. Fíjate, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Esa palabra, bautizados, es presente continuo, todo el tiempo. O sea, estamos en todo momento purificados, por decirlo así. ¿Ya? Ok, vamos al cuarto punto. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia universal para creyentes. O sea, no es un asunto aislado para algunos, es para todos. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 y 27. O sea, aquí no estamos haciendo una élite y que solamente unos cuantos son bautizados. Y la demostración de ser bautizados, sea de una u otra manera, como antes ya comenzaron en 1900 a decir, no es así. Ok, esto es muy importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es un don universal para creyentes. No deberíamos ignorarlo por ello. Buscarlo o tratar de conseguirlo es la reacción natural de todo cristiano que lo descubre. O sea, si tú te das cuenta que esa es una promesa para todos los cristianos y la promesa la quieres vivir en su plenitud total, búscala. Consíguelo, por decirlo así. El cristiano lo necesita. Ya lo tenemos como promesa del Padre, pero debería ser parte de nuestra vida. O sea, ser una parte en la que tú estás claro, definido, así como estás seguro de que tu vida y tu salvación está en buen depósito y que la muerte, nada, nos podrá separar de Dios, ¿ok? Así también tiene que ser tu claridad y tu certeza de que Dios te ha bautizado y eso lo vives intensamente. Ok, vamos a entrar a otro bloque. Vamos a hablar que el Espíritu Santo nos sella. O sea, el Espíritu Santo me sella. Vamos a entenderlo. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13 y 14. Ok, eh, este capítulo y el siguiente capítulo de Efesios es una tremenda introducción de lo que luego el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia y cómo el Espíritu Santo está involucrado en todo esto. Ok, fíjense que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Qué tremendo, porque el Espíritu Santo está dándote plenas seguridades del tremendo regalo que Dios nos ha dado. Que en 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ok? El hecho de que Dios te bautizó y está presente en tu vida como el Espíritu Santo, esto te da a ti la plena seguridad de que tú estás con un adelanto, unas arras para tener así la seguridad de la vida eterna. Ok, sellar implica propiedad. O sea, aquí el sello que Dios hace eh, va a marcar de que tú eres propiedad de Él. Implica protección, porque el Señor está presente en, en algo que le pertenece. Y también implica seguridad, porque el Señor así te da la seguridad de que tú eres de Él. Y esto nos lleva a nosotros a tener una clara y agradable disposición a Dios. ¿Ok? Ahora, hemos visto en la primera parte de esta clase y ahora en la segunda parte varios aspectos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces, posible que ya a este punto puedes haber revisado una o dos veces las grabaciones para poder entender lo que hemos venido diciendo y enseñando. Pero aquí hay unas claves para cambiar nuestra perspectiva. Entonces, vamos a entender. Lo primero que quiero que puedas tú es obtener algo que es importante y cambiar tu perspectiva. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que nunca han nacido de nuevo, nunca han experimentado la regeneración del Espíritu Santo. Y yo les digo, vengan a Dios, arrepiéntanse de vivir la vida para complacerse a sí mismo y pídanle a Él que Dios les dé un nuevo nacimiento y una vida eterna con Él. Esto es muy importante. Otros, algunos de ustedes, han estado confundidos con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Has orado, has rogado y has buscado otra experiencia con Dios que te cambie para siempre, pero ahora que ya hemos caminado con todas estas explicaciones, te das cuenta que el milagro ya ocurrió, ya te ha ocurrido. Agradece a Dios por ponerte en Cristo, donde perteneces junto al resto de la familia de Dios. Esto va a ser muy importante. Agradecele que su obra es tan poderosa y completa que tú nunca tendrás que repetirla otra vez. Tú estás en Cristo. ¿Eh? Agradecele a Dios que porque tú estás en Cristo, Él ahora te ve cubierto de la justicia de Jesús, por la cual eres puro, sin mancha y santo ante Él. En tercer lugar, agradecele a Dios
que sus promesas son fieles y su promesa de sostenerte por siempre es cierta. Agradécele al Espíritu Santo por sellarte para así estar seguro de que no vas a perder tu salvación, de que estás en manos seguras. Pasa un rato pensando de la vez en que tú recibirás todo lo que te ha sido prometido, cuando el anillo de compromiso que Dios te dio se vuelva en un anillo de matrimonio y tú te sentarás con él en la cena nupcial del Cordero del Cielo. O sea, va a haber un momento en donde la iglesia, que es la novia, se convertirá en la esposa. Y esto es tremendo. Y somos nosotros, toda la iglesia. Y esto es lo maravilloso de lo que significa la salvación. Qué buena oportunidad para cambiar tu perspectiva. Tienes que cambiar. Revísalo. Vuelve a escuchar esto. Dale a Dios gracias de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por un lado, si no habías tenido la experiencia, ahora la vas a tener. La experiencia de saber que eres hijo. Pero por otro lado, ya ahora vas a tener la claridad de que Él ha estado contigo y ha hecho un cambio en tu vida. Hice unas notas suplementarias y en estas notas suplementarias yo quiero referirme a que el Espíritu Santo empezó una nueva obra el día de Pentecostés, ¿no? Él ha continuado hasta el presente, antes de la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo. El Espíritu Santo vino sobre la gente de tiempo en tiempo, pero Él nunca realmente habitó y vivió dentro de una persona. El profeta Joel profetizó que un día Dios derramaría su espíritu en toda carne, y Jesús prometió a sus discípulos que Él les enviaría su espíritu después de que Él volviera con el Padre. Porque en Juan 16:7 dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ok, 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, 120 creyentes se juntaron en un cuarto alto para orar y esperar, y de repente vino el sonido de un estruendoso viento que llenó el lugar, y lenguas separadas de fuego vinieron a posarse en cada uno de los creyentes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, que son idiomas, como el Espíritu les permitía. Esto está registrado en Hechos capítulo 2. Cuando Lucas recopila estos hechos sucedidos en Jerusalén, muchos de los más de 8,000 que se entregaron a Cristo con los 2 discursos de Pedro ya no estaban en la ciudad, ya que todos o casi todos fueron los judíos extranjeros de la diáspora, fieles que habían venido a guardar las fiestas en la ciudad santa. El testimonio recopilado y escrito en Hechos nos indica lo que la gente de Jerusalén vio. Las lenguas que el Espíritu les dio a hablar eran para comunicar una verdad profética que luego fue confirmada por Pedro en sus 2 discursos. El punto central de la experiencia de Pentecostés deberá ser la experiencia profética, que es justamente lo que enfatiza Joel. Sí, todos salieron y hablaron y dieron testimonio. El día de Pentecostés, mientras Pedro explicaba a una gran multitud lo que había sucedido, se refirió al don como el don del Espíritu Santo. Él urgió a su audiencia a que se arrepintieran y a bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 38. Lo que pretendía Pedro de la profecía de Joel tenía doble significado.
que no solamente la salvación estaba prometida a aquellos a quienes el Señor llama, sino que también el don, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. En ese día, 3,000 personas respondieron a Cristo y fueron bautizados. O sea, la referencia que fueron bautizados tiene que ver con el bautizo del Espíritu Santo, ya que en Jerusalén no hay ninguna fuente lo suficientemente grande como para bautizar en agua, como lo hacía Juan el Bautista, a 1,000 personas. O sea, aquí estamos hablando de 3,000. Ni la fuente de Bethesda, ni la fuente de Siloé, ninguna de las dos eran lo suficientemente grandes. O sea, que aquí la referencia está realmente dirigida al hecho del bautismo del Espíritu Santo. Ok, aquí parece que los 3,000 no experimentaron el mismo fenómeno milagroso, refiriéndonos al estruendo de viento, de lenguas, de fuego, o hablar en otros idiomas a lenguas, o lenguas, ¿no? Como los 120 del aposento alto. ¿Cuál fue la diferencia? Los 120 ya se habían arrepentido de sus pecados, rebeliones, iniquidades, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando vino con poder. Los 3,000, por otro lado, fueron judíos que en su mayoría eran extranjeros, a quienes los 120 hablaron en su idioma la palabra profética que los llevó al arrepentimiento y recibieron el perdón de sus pecados. Y cuando Pedro les predicó, fue que confirmaron la palabra recibida y así recibieron el don del Espíritu, todos en conjunto. Los idiomas o lenguas fue para que los extranjeros recibieran la palabra profética que después confirmó Pedro. Por eso, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice Hechos 2:41. O sea, Pedro predicó, pero los que recibieron la palabra, ¿no? Ellos fueron bautizados. Esta distinción es de mucha importancia, porque la norma de la experiencia cristiana de hoy en día es que el bautismo del Espíritu Santo trae un derramamiento profético sobre la persona que lo experimenta. Y cuando decimos profético, no estamos refiriéndonos al hecho de profetizar, sino más bien a que la persona recibe la particular capacitación de Dios de saber qué palabra es la oportuna para que las personas a quien Dios quiere salvar reciban un mensaje de Dios. De hecho, de que la experiencia de los 120 fue en dos etapas diferentes y esto debido a las circunstancias históricas. Pero ellos no podían recibir el don pentecostal hasta que llegue el día de Pentecostés, o sea, la promesa del Padre. Pero luego del día de Pentecostés, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo han empezado a recibirse juntos, ¿no? Por eso que aquí necesitamos establecer claridad en esto. Ahora, hay dos pasajes que podríamos decir son excepciones y que confunden a muchos cristianos respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo. Uno de ellos está en Hechos, capítulo 8, del verso 5 al 17, donde se registra que Felipe predicó en Samaria y muchos que creyeron y fueron bautizados en agua, ¿no? Ellos fueron creyentes, se habían arrepentido de sus pecados, pero lo que es inusual de esto es que cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron esto, enviaron a Pedro y a Juan a verificar su experiencia, ¿no? Y un motivo es porque estos creyentes eran samaritanos y en esa época los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Esto lo vemos en Juan 4:9. Su rivalidad había durado por siglos y podía haber continuado causando una gran división en la iglesia. Posiblemente Dios retuvo los dones de su espíritu de no darlos a los creyentes samaritanos hasta que dos de los apóstoles líderes fueran a investigar
y por la imposición de sus manos reconocieron y confirmaron la autenticidad de la conversión de los samaritanos, pero también tenían que establecer un reconocimiento de igualdad. Okay. En la doctrina, hay 6 doctrinas básicas de la Iglesia Apostólica. Una de ellas es la imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina fundamental de la Iglesia Apostólica emergente. Cuando entendemos esta doctrina, nos damos cuenta que tiene que ver con el reconocimiento de igualdad. Se necesitaba reconocer a los samaritanos que también, al igual que los judíos, ellos también podían recibir el regalo y el don del Espíritu Santo. Por eso que el tiempo y la manera como se dio esto es atípico, porque fue para ellos. Era una experiencia que ellos necesitaban recibirla de manera específica, de esa forma, porque había habido una gran barrera de segregación con ellos. Por eso que aquí no estamos tomando este pasaje como para poder decir que el bautismo tiene que ser así o así. El otro pasaje está en Hechos, capítulo 19, en donde hay 12 hombres con quienes Pablo se encontró y no parecen ser cristianos en absoluto. Se les llamó ciertos discípulos. Pero la historia revela que ellos eran realmente discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, en el particular, ¿no? Pablo pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, indicando que al comienzo él pensó que ellos no eran creyentes, pero ellos nunca habían oído del Espíritu Santo y que había de venir, el que había de venir era Jesús. Pablo no solo impuso sus manos sobre ellos, sino que primero tuvo que bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Pueden los que, aquí cabe una pregunta, ¿no? O sea, ¿pueden los que nunca oyeron del Espíritu Santo, ni han sido bautizados en Cristo, ni siquiera aparentemente creído en Él, ser llamados cristianos? Entonces, si respondemos que no, estos discípulos de Juan ciertamente no pueden ser un promedio típico cristiano de hoy. Ok, hoy no podemos nosotros llamar cristianos a cualquiera que esté asistiendo a la iglesia, porque no es la forma. O sea, no es solamente el hecho de asistir, ser parte de la iglesia. Tenemos que ver el fruto de Dios en ellos y que ellos realmente tengan una vida que tiene el testimonio de haber tenido cambios. Y ese cambio y esa búsqueda les trae una transformación y un testimonio en su vida que ellos están buscando de Dios, ¿no? Por eso que aquí no podemos nosotros usar este pasaje tampoco para ninguna de los entendimientos del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, por eso que nosotros tenemos que verlo de esta manera. La Trinidad de Dios no se obtiene en cuotas, ¿no? Dios no es 3 dioses, Dios es uno. Tú obtienes a Jesús, obtienes a Dios, ¿no? Cuando obtienes al Espíritu Santo, etcétera, tú obtienes a Dios en forma completa, total. No es que primero recibes al Hijo, después al Espíritu Santo y en algún momento al Padre. No es así. No. Una cosa es que tú estás aprendiendo a conocer a Dios y a discernir, a diferenciar cómo Dios ha obrado en tu vida, que es diferente, y eso sí puede ser a través de un proceso de tu entendimiento. Nosotros somos frágiles, somos muy limitados, pero Dios en su complejidad, por decirlo, en su perfección, ¿no? Para nosotros se hace a veces complejo de entender. Por eso que aquí
necesitamos nosotros entender que también el Espíritu Santo vino primero a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles, ¿no? Porque el cristianismo no era parte de la religión judía, era la fe de Israel que estaba siendo reformada. Por eso que el Señor está confirmando en Hechos 1:8 que el Evangelio iría primero, a Jerusalén, a Judea, luego a Samaria y luego a lo último de la tierra. Y esto se dio, el Espíritu Santo progresivamente fue dándose a conocer de esta manera. Tengo otras notas, como por ejemplo respecto al sello, y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos del sello, porque el Espíritu Santo te ha sellado y es las arras de la vida eterna, que cuando se habla de esto, es un término técnico, ¿no? Que es algo así como una cuota inicial, como un depósito, un adelanto, para que la compra se concrete. Esto es lo que Dios ha hecho contigo, sellándote con el Espíritu Santo. Ha puesto un sello que es seguro, es tan seguro como la promesa de Dios. No hay mayor poder que el de Dios, que Él es el único que podría romper ese sello, pero Dios ha prometido no hacerlo nunca. Por lo tanto, el sello es una promesa, una garantía de seguridad eterna. ¿Ok? Fueron mis notas, lo que yo quería compartir un poco con ustedes al final de esta clase. Y mi deseo es de que ustedes sean bendecidos, porque hemos terminado hoy una clase más. Y no duden en escribir. Ahí tenemos en mi santuario, en el tema que ustedes quieran preguntar, escriban. Tengamos la oportunidad de ser muy bendecidos. Deseamos que el Señor traiga para ustedes la oportunidad de establecer todas absolver todas las dudas, todo lo que pueda haber. Con mucho gusto estaremos absolviéndolas. El Señor complete bendición. No se olviden que todos los videos están en Facebook y también en el canal de YouTube. Entren en el buscador de YouTube, Iglesia El Santuario Perú, y ahí tienen acceso a todo el material. Revísenlo, estudienlo en forma progresiva y lleguen a apuntar sus preguntas, escríbanos, estaremos dispuestos a responderles. El Señor los bendiga mucho. Gracias al Señor por el privilegio de estar con ustedes, por la demora de haber entregado estas clases en esta semana. Mil disculpas, pero también deseamos que el Señor los bendiga mucho, que el Señor esté completando toda bendición en vuestras vidas, que el Señor esté con ustedes cada instante, cada momento. Que el Señor los bendiga mucho más allá de lo que ustedes piensan o esperan. El Señor sea completando su bendición con ustedes.